Puy. ¿Cómo está, Fede? Hola, Leo. Buenos Tom, Lu, días. ¿cómo va? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien. Acá, ¿cómo te están tratando las vacaciones de invierno? Vos estás atravesando las vacaciones de invierno. De una manera un poco particular ante el cierre del IFA, Contradictoria, pero contradictoria. contradictoria. Sí, no es lo que esperaba, es para un meme. Ahí está. Bueno, en el marco de las vacaciones de invierno se viene el regreso a clases post vacaciones. ¿Cómo se está esperando este momento? Sí, ya parece un tema recurrente, ¿no? Porque creo que hace no sé cuántas columnas estábamos discutiendo un poco lo mismo, y hoy vamos a volver a hablar de la vuelta a clases porque Sí. habrán visto en los medios que el gobierno de la ciudad, y también hay debates en otros lados, comunicó que los chicos y chicas ahora van a asistir todos los días, horario completo de la cursada y sin ninguna división de las burbujas. Esto es una Mm. novedad para encarar la vuelta a clases post receso invernal. Y ya hubo algunos cruces, por ejemplo, con el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, que salió a cuestionar la medida de Larreta por esa decisión de reducir las burbujas y el distanciamiento social en las aulas, pero es el mismo ministro que una vez dice una cosa, la otra vez te dice otra, y nunca presenta realmente un plan serio de cómo deberíamos encarar esta segunda parte del año, y ahora parece que la discusión sobre educación pública solo se reduce a un problema de distanciamiento social dentro del aula. Yo creo, y lo charlábamos con los compañeros en la escuela por WhatsApp, que otra vez están todos con el cuesta en mano, obviamente porque hay campaña electoral, y no hicieron absolutamente nada en todo este tiempo sin invertir en educación, y los chicos y las chicas, las familias, la comunidad educativa, nuevamente son rehenes de estos gobiernos que no solucionan para nada estos problemas. Y yo me hacía una pregunta, porque si tanto les interesa la educación a unos como a otros, ¿qué hicieron durante todo no solamente esta primera mitad del año, sino durante todo este casi ya año y medio de pandemia? O sea, la nueva grieta que quieren instalar alrededor de la distancia social en las escuelas, entendemos que es una forma de no discutir para nada ninguna medidas de fondo de estos gobiernos. Claro. Respecto de este punto, ¿no? Medidas de fondo que nadie toma. ¿Qué datos aparecen también respecto de esta problemática ya bastante estructural respecto de la educación? Sí, yo ahí estuvimos estudiando con mi compañero, con Eric Sony, que es abogado, militante del PTS, el Frente Izquierda en el Mm. CEPROD, y también de lo que les decía Pato antes en la columna de Editorial Política, por ejemplo, con respecto al recorte alimentario. Bueno, hay recortes en todos lados, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, con respecto a educación. Pero respecto a la pandemia, hay un problema fundamental que es el problema de la infraestructura escolar. Por eso se discute distanciamiento social o se discute cómo volver a encarar esta segunda parte del año. Y ese ítem, que está dentro de un montón de ítems dentro del presupuesto de educación en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama infraestructura escolar, tiene a su cargo ejecución de obras para mejorar las escuelas, reparación de instalaciones, por ejemplo, de gas, calefacción, que vimos cómo sufrimos el frío durante estas últimas semanas, cosas eléctricas, sanitarias, construcción de nuevas escuelas, que hay un problema de vacantes muy grande en la ciudad de Buenos Aires y de superpoblación también como contracara de eso. Y esta partida, al primer trimestre del año 2020, tenía una partida en su momento de 3.000 millones de pesos. Pero ¿qué pasó con todos esos 3.000 millones de pesos que dice, bueno, tiene todo eso para invertir en infraestructura? Un enorme recorte, lo partieron a la mitad. La mitad de ese dinero que iba para construir y refaccionar escuelas no estuvo. Y no son cosas que digamos nosotros, sino que son datos que surgen de los propios informes oficiales del gobierno de la ciudad entre octubre y diciembre del año pasado. Y a esta partida le recortaron nada más ni nada menos que 1.200 millones, o sea, la partieron a la mitad. Y ojo, porque hay un dato más alarmante todavía, que solamente se ejecutó un 30% del presupuesto original. O sea, ni siquiera de esa mitad que recortaron, que tenían para invertir, lo ejecutaron, o sea, subejecutaron el 70%. Y no sabemos muy bien dónde fueron esos fondos. Y es la partida más importante porque ¿qué deberían haber hecho en un año y medio? Construir escuelas, agrandar aulas, crear más ventanales, el tema de la calefacción y un montón de otras cosas que los docentes y las familias saben. Y para colmo, en este presupuesto 2021, el de este año, a ese programa le asignaron una nueva partida de 1.100 millones, que es un recorte, escuchen el número, 67% de recorte porque no contempla la inflación respecto a la partida del año pasado. ¿Y esto es solo para la ciudad de Buenos Aires? No, claramente no. O sea, estos problemas
los empezamos a ver en todas las provincias, nos empiezan a contar nuestros compañeros de la Corriente 9 de Abril, que nos mandan denuncias de otras provincias de cómo están, y si uno lo ve a nivel nacional, bueno, dice, bueno, hay un Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Que está Nicolás Trota aquí, ¿qué hace con respecto a estas situaciones? Y hace días nomás tuvimos que lamentar y luchar por la muerte de Mónica. En la columna anterior denunciamos que había explotado una escuela en Vaca Muerta, miren justo dónde está, ¿no? En el centro de la riqueza de Argentina, petrolera, y Mónica estaba en terapia intensiva en ese momento y luego falleció en Neuquén. Después le siguió la explosión por falta de gas en otra escuela en Godoy Cruz, en Mendoza, y un trabajador del establecimiento resultó herido. Entonces, en lugar de arreglar las escuelas o que haya un gran plan de refacción y construcción de escuelas, el gobierno nacional destina fondos, por ejemplo, a pagar a los organismos de créditos internacionales que sabemos que vienen a discutir nuestra educación. Pero un dato más que es muy alarmante, porque mientras se discute la vuelta a clases, bueno, si volvemos, si no volvemos, cómo volvemos, el ministro Trota dice una cifra que es terrible, dice que casi el 10% de los estudiantes en todo el país tuvieron bajo o nulo contacto con las escuelas. Es decir, 1 millón de jóvenes quedaron afuera de la escuela pública, y si nosotros lo pensamos, incluso en lo que se destina al pago de la deuda, en lo que va del 2021, el gobierno gastó 215.000 millones de pesos más en pago de la deuda, que era 60 veces lo que se podía haber hecho para las becas Progresar, para que todos esos chicos que se desconectaron de la escuela puedan volver. Y yo tomé de la entrevista que ayer le realizó Lucía, que está muy buena, al economista Diego Fernández, con respecto, por ejemplo, a las grandes ganancias del agropower. En esa entrevista que Lu le hacía, decía que para un pool de siembra que tiene 10.000 hectáreas, hay una generación de excedente de 750 millones al año. O sea, el gobierno y patronales agrarias son socias de un multinegocio, y es decir, nunca es para educación, ni para unos, ni para otros, ni para ciudad, ni para nación, y las prioridades son otras. Y yo, como siempre, intento en esta columna ligar los problemas políticos, económicos, presupuestarios, de la lucha de los docentes, también a la pedagogía, porque toda pedagogía es política, y recordé una cita de un pedagogo y discípulo de Freire, Nano Balbo, que es un reconocido docente, que fue dirigente de ATEN en Neuquén, que es muy conocido por nuestros compañeros allá, y que de la Izquierda Diario le realizamos varias veces entrevistas, que decía lo siguiente, dice que las políticas educativas se vienen prolongando más allá de los maquillajes, y la cuestión de fondo sigue siendo exactamente la misma. El neoliberalismo, que empezó con la dictadura y todavía sobrevive, dio vuelta a una ecuación fundamental en la educación, que una escuela es pública cuando se centralizan las políticas administrativos contables, de manera tal que hay un presupuesto, que actúan cuerpos orgánicos para controlar ese presupuesto, y que se haya invertido en lo que se presupone y no en otra cosa, y se descentraliza totalmente pedagógico. Es decir, todo esto que estamos describiendo es una gran herencia que tenemos de la dictadura de esta parte en educación. Bueno, un tema que